Hablar en plata es hablar directo, sin rodeos y con la verdad. La nueva longevidad está aquí. Más años, más vida, más posibilidades. Soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, el podcast donde compartimos ideas, historias y consejos para vivir cada día con entusiasmo, propósito y plenitud. Hoy estamos viendo que las personas mayores seguimos trabajando, emprendiendo, aprendiendo, usando tecnología, viajando, haciendo ejercicio y replanteándonos cómo queremos vivir las próximas décadas de nuestra vida. Sin embargo, pese a nuestro peso económico y social, muchas veces seguimos siendo invisibles para las marcas, los medios y buena parte del mundo digital. Pero eso está cambiando, está empezando a cambiar. Y una muestra es el proyecto del que vamos a hablar en esta ocasión. Una plataforma pensada para las personas mayores de 50 años en el mundo hispanohablante que busca crear comunidad, contenido y servicios enfocados en esta etapa de la vida y en todo lo que implica la nueva longevidad. Se trata de Soy Más. Y para explicarnos de qué va esta iniciativa nos acompaña Alberto Saracho, su CEO y fundador. Antes de crear este proyecto, Alberto fue socio de McKinsey Company, especializado en transformación digital, analítica, salud e impacto social. También ha sido emprendedor y cofundador de distintas organizaciones en México, vinculadas siempre con la innovación, tecnología y políticas públicas. Es egresado de la Harvard Kennedy School y estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias, Adriana. Estoy no solo entusiasmado, pero de alguna manera orgulloso de que me hayas invitado, y compartir contigo y con todos los que nos verán y escucharán en su momento, porque cuando grabas estos podcasts tienes que considerar que, a diferencia de lo que era antes en la radio y la tele, pues no sabes cuándo alguien lo va a escuchar. Entonces, feliz. Y eso es como todo en la vida tiene pros y contras, pero yo creo que esto tiene más pros Sí, porque realmente yo siento que lo encuentras cuando lo necesitas correcto. y vas, no pierde, no es, ay, no lo oí ese día, ya no lo oí. Siempre hay oportunidad de descubrir. Oye, Alberto, pues me gustaría para empezar, pues por el principio, preguntarte o pedirte que nos cuentes qué es exactamente Soy Más y cómo nace, primero que nada, la idea de crear esta plataforma enfocada en personas mayores de 50 años. O sea, la historia detrás de Soy Más. Sí, y estoy, perdón, comienzo con esa segunda parte de la pregunta y me llevará, creo, si lo hago bien, a explicar qué Soy Más. Pues mira, Soy Más nace de muy vinculada a mí, tengo que decirlo porque, pues en este momento y cuando estaba pensando en qué hacer en un momento de mi vida, llegué a esto que yo Soy Más. Y te compartiría tres cosas, unas de ellas pues muy ligadas a mi persona, mi vida familiar y a un momento que estuve viviendo. Eh, a ver, tuve una abuela muy cercana, que murió en 2022 a 5 días de cumplir 105 años, ¿no? ¡Wow! Ajá. Este, y pues a mí siempre me llamaba la atención, pues obviamente que fuera tan longeva, además de esos, podrías decir 40 años después del retiro, la mayoría de ellos muy bien, como te podrás imaginar, los últimos, pues ya con ciertas limitaciones físicas, no cognitivas, pero sí físicas, ¿no? Y yo como tú dijiste, siempre he sido apasionado de las políticas públicas y los problemas sociales y eso. Y por un lado, digo, más allá de la parte emocional y afectiva y el amor que le tuve a mi abuela, siempre me preguntaba, yo decía, ¿cómo? O sea, mi abuelo fue militar y por lo tanto mi abuela tuvo una pensión del ejército toda su vida, que además hizo unas inversiones inteligentes en su momento, entonces tenía un pequeño departamento al sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, y eso le permitió con esos dos ingresos, y el apoyo sí de mi mamá y mis tíos, pues vivir dignamente, nunca le faltó nada,
vivió en un asilo un buen rato, los últimos 15 años de su vida. Pero yo siempre me cuestionaba, decía, ¿qué va a hacer el mundo y México cuando pues ahorita es mi abuela y probablemente son la minoría? Pero pues lo que nos dice la ciencia es que cada vez vivimos más, vivimos mejor, y cada vez son más los que viven más, ¿no? Entonces, por un lado tenía esta inquietud que siempre me salía y lo platicaba con mis tíos y mi mamá y yo decía, "Híjole, ¿cómo le va a hacer la gente?". O sea, la gran mayoría de la gente no tiene esa circunstancia que mi abuela tuvo, la buena suerte. Entonces, por un lado estaba esa parte emocional, inquieta, personal. Y luego yo, como tú dijiste, estaba trabajando en McKinsey. En ese momento tenía 44 años, en 2022, cuando me empecé a dar cuenta que estaba a la mitad de mi vida profesional, ¿no? Yo empecé a trabajar como a los 19 años. Eh, si haces cuentas rápidas, ¿no? Pues dices, oye, pon tú los 20 para hacer la matemática rápida, y en ese momento decía, me voy a retirar, pues quizá a los principios de los 70, entonces más o menos estás a la mitad de tu vida profesional. Y a diferencia de algunos otros amigos o lo que típicamente se lee como la crisis de la mediana edad o el midlife crisis en inglés, que ya sabes, se compra el convertible o una moto y así, a mí me entró una inquietud sobre esta segunda mitad de mi vida profesional. Y dije, ¿qué quiero hacer con esa mitad de mi vida profesional? Y además, siempre como en estas grandes decisiones que he tenido que tomar en mi vida, trato de pensar en de qué me voy a arrepentir menos. Y a mí en lo personal, y pues no sé qué pienses tú o el auditorio, ese como pensar en qué me voy a arrepentir menos hacia adelante ha sido como una especie de guía para tomar decisiones. Entonces yo decía, me voy a arrepentir de no intentar hacer algo distinto con mi vida profesional. Digo, afortunadamente, porque no quiero que se malinterprete mi racional, he tenido buena suerte y he podido tomar esas decisiones, porque muchos no podemos tomar decisiones también, o sea, como que tenemos que ser Ujú. conscientes de eso. Eh, y entonces dije, quiero hacer algo distinto. Siempre he querido hacer cosas desde chiquitito, que impacten positivamente en el mundo en el que vivimos, que construyamos un mundo más incluyente, en fin. Y estas dos cosas, y luego circunstancias ya muy coyunturales, me hicieron, pues ahora sí que meterme al mundo del envejecimiento. O sea, yo decía, pues por un lado es un reto. Es un reto a nivel personal, o sea, tú como persona, o sea, Alberto, Adriana, vamos a vivir más. ¿Qué voy a hacer con esos años? Voy a querer vivirlos cien por solos, ciento los voy a querer activo, voy a querer un propósito. Entonces, a nivel individuo es un reto. A nivel familia es un reto gigante, porque pues también cuando envejecemos, yo lo viví con mi abuela, luego con mi papá, pues las cosas, y con mamá de alguna forma, las cosas cambian, ¿no? Es innegable. O sea, también esta idea de que ponemos a una persona mayor andando en bicicleta, pues sí hay casos, pero pues, muchos no llegan ahí, ¿no? O sea, llegan con dolores, con afecciones de salud, mucha soledad, y eso impacta a la familia porque pues hay que cuidar a la persona, hay que ayudarla a tomar decisiones. En muchos casos hay que pues, contribuir financieramente a ese cuidado, a esa sostenibilidad. Y luego es un reto social. O sea, lo platicaba recientemente con un funcionario de la Ciudad de México, eh, y le decía, con todo respeto, te puedo decir que la ciudad en 15 años va a colapsar. 100%. O sea, estamos hablando de que hay millones de personas que todos los años se vuelven adultos, adultos mayores o adultos ya muy grandes, que empiezan a tener problemas de movilidad, y cualquiera que se ha subido al metro, sabemos que las escaleras eléctricas en su gran mayoría no sirven. Muchas estaciones no tienen escalera eléctrica, ni digamos elevador como lo tienen en otros países. Las banquetas no, o sea, No sé. a mí me tocó circularlo cuando tenía hijos bebés y la carriola no, la mayoría de los lugares no pasa. O está Entonces, a bloqueada porque nivel, la gente se para donde no debe pararse claro, y nadie les dice nada, sí. claro. Mm. Entonces, también como a nivel sociedad, gobierno, es un reto. Entonces, me empecé a clavar en ese tema, y luego una pasión personal que siempre he tenido yo, porque ahora sí que desde chiquito lo he hecho, y mucho de lo que he hecho en mi vida ha sido alrededor de los datos. Entonces, como que yo llegué a la conclusión, dije, quiero ayudar a solucionar el problema del envejecimiento. Lo quiero ayudar de alguna manera a nivel individuo, a nivel familia y a nivel social.
En otros emprendimientos lo hice primero en lo social, luego en el individuo, ahora lo quiero hacer al revés. Quiero estar metido en algo que tenga datos. Entonces, como platicando con personas, sucedieron dos cosas. Por un lado, y recuerdo la anécdota platicando con una persona pues, que es de mi edad, ¿no? En ese momento de haber tenido 45, 46 años. eh, me dices que ahora estoy cuidando a mi mamá. Y me dijo una frase que me marcó, me marca todavía, que dijo, a mí nadie me contó, ni nadie me enseñó a que yo iba a ser mamá de mi mamá, ¿no? O sea, papá de mi mamá, perdón. O sea, le iba a ayudar a tomar decisiones como ella me ayudó cuando yo estaba joven, ¿no? Que yo tengo que poner recursos. Y no hay un lugar donde te ayuden a eso, ¿no? O sea, Ujú. nadie te cuenta, no hay un libro no vas en tercero de secundaria y así como te enseñan, no sé, física, nadie te dice, oye, por cierto, va a llegar un momento en la vida que es muy probable que tú tengas que tener un rol pues paternal o maternal de alguna manera con tus padres. Y en paralelo, eh, una persona con la que yo estaba platicando esta idea me dijo, oye, deberías de ver lo que hace una organización en Estados Unidos que es AARP. Y AARP, para los que no lo conocen, es una organización ya grande, de hecho una organización muy grande. No los aburro con los números, pero es una organización que se ha posicionado muy bien como este lugar que originalmente era una revista impresa, hoy es una plataforma digital, en donde las personas cuando llegan a la mediana edad, y de hecho hay muchos chistes al respecto, pues pueden recurrir a ella para consejos, para aprendizajes, educación. Hoy en día además tienen herramientas digitales, ¿no? O sea, los que se quieran meter es aarp.org y ahí van a ver que, por ejemplo, tiene ahorita una herramienta de inteligencia artificial para hacerle preguntas de cómo cuidar a un adulto mayor. Y luego, además, con el tiempo, AARP se convirtió en una plataforma de alianzas comerciales para que productos y servicios que necesita una persona, que puede ser, mi papá le acaban de diagnosticar, necesita una silla de ruedas durante 6 meses o para toda la vida, no lo sabemos. ¿Dónde la compró? ¿Qué modelo compro? ¿Vale la pena comprar la que trae así aire acondicionado o una muy sencilla? Entonces, AARP lo que hace es eso. Y me pareció muy interesante porque yo pues ya venía clavado en este tema del envejecimiento y veía los números. O sea, vemos los números tú y yo. Una población que crece 4 veces más rápido que el resto, mucho más urbana, también hay que decirlo, más educada que antes, según la fuente que veas, porque también parte de esta invisibilidad de la que hablabas se refleja Ujú. en la estadística, por cierto, ¿no? Hay poca información, cada vez hay más, pero hay poca todavía. O sea, según la fuente que te creas, entre 38 y 45 centavos de cada peso que se gasta en México lo gasta una persona de 50 años o más. Y entonces yo decía, aquí hay algo interesante, no solo para tener impacto, sino para hacerlo de forma sostenible. Y para hacerlo sostenible tienes que ser negocio, ¿no? Eso es algo que Claro. aprendí muy joven. Y hoy que muchas fuentes de financiamiento para organizaciones sin fines de lucro se han quedado secas, pues sufren las organizaciones sin fines de lucro y yo creo que hacerlo de un negocio fue mejor. Y entonces Soy Más nace con esta idea de convertirse en una especie de AARP para México, en donde concentremos y nos aliamos, porque un espíritu importante de Soy Más es que no queremos que nadie nos vea como competencia, sino nosotros queremos ayudar a que las empresas que ya están haciendo algo lo hagan mejor y con gran escala, ¿no? Como en lugar de resolverlo de fragmentos, ¿no? Entonces, no sé, por pensar en algo, el seguro médico que está enfocado en este mercado, por ejemplo, en el caso en México, perdón, es Coltin, ¿no? Con el que trabajamos de Ujú. forma muy cercana. Pues el usuario o cliente de Coltin, pues también se puede ver beneficiado de una aerolínea que quiere llegar a este mercado o de un experto que sabe de tanatología. Y justo lo que nosotros estamos construyendo es este ecosistema, este como andamiaje digital para que todos se puedan conectar y subir. Y sobre todo, muy importante, para que el usuaria o usuario, ya sea que sea una persona ya grande, como decías tú, o una persona que a lo mejor no es o no se siente grande, porque la edad cada vez lo entiendo más como tu estado
de persona que quiere cuidar a alguien grande, ¿no? En AARP, por ejemplo, casi el 30% de los usuarios no son personas arriba de 50 años, pero Ah, cuidan ok. a una persona arriba de 50 No años. Sí, son sabía eso. muchísimos. Sí. Oye, y en eso que estás diciendo, porque me llamó la atención que en la página, en la plataforma, sí, que está enfocada a mayores de 50, pero decía, casi, que no sé si es como un requisito, pero decía mayores de 18 años. Entonces dije, ¿cómo? ¿Mayores de 18 años o adultos mayores? Y ya creo que me has respondido, pero la pregunta es, ¿tienen los mismos no sé cómo llamarle, derechos? ¿Es una sola membresía, tengas 18, tengas 80? Sí, a ver, muy buena pregunta. Te respondería con tres cosas. La razón por la que no lo, cuando nacimos, al igual que AARP, de hecho, hace 2 años, por cierto, no sé cuándo escuchen esto, pero Soy Más nació en papel en enero del 24, el producto en su primera versión en noviembre del 24, y realmente, digamos, en la situación que ya estamos abiertamente trabajando y hay usuarios y, en fin, y como un año después, como en septiembre, octubre del 25. Cuando nacimos, siempre pusimos 50 años o más. Después, conforme, de hecho, fuimos estudiando el caso de AARP y de muchas otras, mira, te cuento un ejemplo, me acuerdo perfectamente. Cuando arrancamos estábamos entrevistando muchas, no solo personas, o sea, literal personas, sino que empresas que iban a este mercado. Entonces entrevistamos una residencia para adultos mayores que está aquí en la Ciudad de México y nos decía la persona que era la persona como comercial, ¿no? Ujú. Y nos Yo no decía, le hablo a la los gran, adultos mayores. claro, 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 sí, claro, el 99% de mis clientes tienen menos de 55 años. claro. ¿Por qué? Porque mi Son los que cliente toman la es el decisión. hijo, la hija, que paga, toma Es la cierto. decisión. Y si te vas a aparatos médicos, incluso mucha salud, tiene que ver con eso. Si te vas a temas financieros, o sea, y lo he platicado con empresas como la que hablaba hace rato y otras aseguradoras que te dicen, no, mi cliente de la póliza de un señor de 78 años no es el señor de 78 años, es su hija o su hijo. Ti- Por cierto, tienen un reto estas empresas en llegar al hijo o la hija, que es parte de lo que Tienes, estamos tienes, tratando de tienes ver cómo razón. atender. Fíjate que o sea, sí lo había visto así, pero no lo había conectado en su caso, Claro. porque esta conversación que tú estás diciendo, esto de, la tuve hace, tendrá unos 15 años mínimo, Sí, con un sí, tiene. columnista de negocios muy conocido que decíamos, deberíamos, ya sabes, ¿no? La típica charla de café que deberíamos hacer esto. Pero decía, ¿te das cuenta? No me acuerdo, algo pasaba, como tú bien dices, en nuestras vidas y entonces decía, es que ¿dónde encuentras una, no sé, necesitamos una silla de ruedas o necesitamos algo de eso? O sea, debería de haber un lugar, debería haber un sitio, empezaban los sitios, o sea, no había blogs, no había nada de eso, ¿no? Y entonces, le digo, donde puedas ir, porque uno está trabajando, uno está ocupado, como alguien que me resuelva, que le diga, oye, necesito esto, lo que hoy hará la inteligencia artificial, o sea, ya estaríamos fuera del negocio, pero, oye, Sí. ¿dónde encuentro una silla o dónde encuentro enfermeras o dónde, o sea, todo eso lo resolvemos actualmente, lo resolvíamos, sobre todo con redes personales, ¿no? Hablándole al Informales, amigo, sí. mandándole, oye, conoces, oye, tienes, etcétera. Y es verdad, es un grupo, y además eso está pasando también a los adultos mayores, porque, y ahorita vamos a entrar a eso, el, el, el- es, hay muchas etapas de vida hasta los 50, ¿no? Y primera Ah, sí. infancia, segunda infancia, adolescencia. Después de los 50 es una sola hasta que te mueres. Sí. Entonces dices, oye, espérame, no es lo mismo 50, 70, 50, 70, 75, 75, 85, 80. O sea, son necesidades diferentes, ¿no? No importa cómo estés, son necesidades diferentes. Entonces, en ese gran bucket, ahora personas de, digamos, alrededor de los 60 años, 60, 55 a 65, están en este concepto que yo creo que te lo he oído también mencionar a ti y lo he oído en varias ocasiones, esto de una especie de generación sándwich, ¿no? Porque ya No, son ajá, adultos ajá. mayores, pero no son tan mayores y tienen otros más mayores que hay que son los que ya están en los 80s, 90s, como felizmente tu abuela en los 100, que pues tienen también, requieren, tenemos que ayudar y cuidar
que es todo otro tema de industria y de necesidades de las muchas como infraestructura y todo que hay, pero es verdad. Entonces, y estoy asumiendo, tú corrígeme ahorita, que la diferencia está en la plataforma en que lo que ofrecen es para adultos mayores, el que lo adquiere probablemente sea para su mamá, su papá, su tía, lo que sea, y por eso voy a decir, bienvenidas otras generaciones, ¿no? Sí. ¿Esa es la Sí, idea? totalmente. Sí, es más, mira, para usar lenguaje del que yo estoy aprendiendo, porque como te decía, cuando yo decido hacer esto, en esta nueva etapa, segunda mitad de mi vida profesional, yo decía, una de las cosas que quiero hacer es aprender. ¿Sabes? Y lo puse por escrito. Entonces, estoy aprendiendo todos los días. Y una de las cosas que he aprendido ahora que estoy haciendo esto más, porque aparte mi pasado era mucho donde mis clientes eran empresas y ahora migré a un mundo en donde mis clientes son personas. Y es muy Y diferente, entonces cuando estamos, es un mundo muy distinto, muy, que me muy. fascina, me equivoco todos los días, pero ver que hay una persona detrás. El otro día nos escribió una usuaria feliz, nos puso hasta un corazoncito y me encantó verlo, ¿no? Porque eso no lo ves cuando tu cliente es el director de finanzas de una empresa, pues no te manda un corazoncito. Pero, No. o sea, sería muy raro. Pero sí, nosotros, de hecho, cuando estábamos haciendo este ejercicio de planeación del que te contaba, definimos que tenemos personas usuarias y personas que compran el producto. Entonces, a veces es la misma persona, ¿no? A veces es una persona que lo compra para ella o para él, y a veces es una persona que lo compra para un ser querido. Y por cierto, el ser querido, y dijiste de este como prejuicio que homogeneiza al demográfico de 50 y más, todos son iguales, son tan distintos como cualquier en otra edad. Eh, pero lo que te decía es, esa persona es muy distinta a la que compra y usa que la que compra y lo usa un ser querido. Y ser querido no necesariamente es la mamá y el papá, también lo Tienes toda tenemos la que, razón. porque hay una diversidad de casos. O sea, hay gente que se creó con su abuela, hay gente que se creó con la madrina, hay gente que se creó con la mamá y la abuela. O sea, entonces puede ser para No, muchas y sabes qué situaciones. y eso va a seguir pasando y va a cambiar todavía más, Claro, porque en la medida que la tasa de natalidad es lo que es y sigue cambiando, y las redes, y además culturalmente, México no era así, México no era de los chicos se van a estudiar o vivir a otro lado, eso eran no, los argentinos, los chilenos, todos esos, pero nosotros no, nosotros no decían que viajábamos del Jamaicón Villegas, que no creo que es una referencia sí, que tal vez tú te acuerdes, pero que no podíamos irnos a otro lado porque extrañábamos el picante, ¿no? sí, Pero sí, sí, conforme hay esa evolución social y cultural, las familias siempre están cambiando, pero ahora están cambiando y ahora son grupos de amistades. Ahora tienes claro, amigas de toda la vida. Veo mucho más este fenómeno en mujeres que hombres, no sé, de tal vez acuerdo. ya ahorita platicamos, pero que amigas que dicen, oye, vamos a juntarnos y hay que meterla o vente con nosotros. Mismo lo ves o entro para hacer más amistades, qué sé yo. Pero son otro tipo de redes, el sobrino, el hijo, o sea, amistades, va a cambiar, no hay reglas, tienes toda la razón, es muy, muy buen punto. Va a cambiar y creo que para mí un mensaje que siempre que tengo oportunidad de darlo lo doy, es que, y que yo he ido aprendiendo, lo digo transparentemente, es que, pues en efecto, es un grupo etario o demográfico tremendamente diverso, tan diverso como siempre digo que como los de los 20, ¿no? Tienes el chavo de 22 años hiperdeportista, el que es muy introvertido y a lo mejor le gusta leer, el que le encanta la fiesta, el que es muy maduro, que sí, el típico que siempre dices, no, es que él siempre ha sido muy maduro, y luego tienes el otro extremo. Es igual acá. Igual. Es igual. Mira, el otro día, anécdota real, bueno, ya tiene un par de meses, nos escribió una persona. Nosotros a todos los usuarios les mandamos algo de comunicación todas las semanas y nos escribió un usuario real, un doctor de Monterrey. Y nos dice, oigan, siento, así nos puso, espero que no se lo tomen a mal ninguno de la audiencia, pero dijo, siento que su contenido es para rucos. Así fue, literalmente el mensaje que recibimos. Y entonces le escribimos, le dijimos, lamentamos, y le pregunté a la persona que lleva la base de datos de Soy Más, y le dije, oye, ¿quién es este usuario? Y era una persona de 76 años, este, que digo, no, yo no sé quién es ruco, no es ruco,
pero pues no es ningún jovencito, ¿no? Y claramente él no se sentía aludido a ese Ese contenido que, pues contenido. sí, como dijiste tú, está pensado en personas en esa edad. Y mira, de lo que hemos aprendido para usar eso de pretexto es, pues sí, que hay de todo. De hecho, nosotros cuando recién comenzamos, empezamos segmentando a nuestros usuarios por edad y por sexo, ¿no? Entonces decíamos mujeres entre 50 y 55 años, 55, 65 y así. Y empezábamos a hacer uso de los datos para ver qué temas les interesaban, qué alianzas comerciales les llamaba la atención, en fin. Después empezamos a hacer unos experimentos, lo digo abiertamente, con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ahora te permite procesar la data o Data los con mucha datos velocidad con mucha velocidad y en y donde precisión. lo que tú y yo vemos, lo ve la inteligencia artificial. Entonces, ve relaciones que tú y yo probablemente nos tardemos 3 años en entender y ellos lo ven en 30 segundos, ¿no? Y entonces, en algún momento, cuando estábamos haciendo este ejercicio, le dijimos a la inteligencia artificial, ayúdame a encontrar clústeres de usuarios, o sea, grupos de usuarios que se parecen y que expliquen como el 80% de los usuarios que tenemos, ¿no? Porque nunca vas a poder entender al 100%. Y encontramos 5 arquetipos de usuarios. No los aburro con todos, pero les pongo un ejemplo. Tenemos un usuario que le llamamos el estratega financiero. Y el estratega financiero es un usuario que es muy planeador, ¿no? Está siempre viendo cómo ahorrar más, haciendo uso de herramientas para la planeación financiera, viendo si los seguros tienen sentido para él o para su familia, en fin. Y tenemos otro que le hemos ido cambiando de nombres porque primero se llamaba el hedonista global, ahora ya no recuerdo ni cuál, el explorador global se llama, que es muy distinto. Es muy deportista, pero lo que perfila la inteligencia artificial es muy deportista, muy viajero, muy fiestero. Y luego entonces le pedimos a la inteligencia artificial, oye, dime la distribución de estas 5 arquetipos en sus, digamos, en el sexo, hombre, mujer, y en su edad. Y son muy diversos. Entonces tienes gente que es previsora, muy joven, que tú dirías a lo mejor no lo empataría ahí, y Ujú. gente que es el otro extremo, muy grande, y son mujeres y hombres. Todo esto para decirte que no hay un envejecimiento. Y Para ese es el el reto parejo, para sí, los no hay una individuos, para las regla, claro. familias, Claro, para pero ese todos, porque el es un gran insight, porque si lo piensas, pues es como, y de hecho ya lo habías dicho, es como la vida. O sea, ¿no? Lo que decías, en el grupo de amigos hay el prudente y el cero sí, prudente y el exacto. bla, bla, bla. Y la otra cosa que seguramente, o sea, me atrevo a pensar que debe ser casi un hecho, tampoco hay arquetipos puros. O sea, está No, el que claro que no. tiene o sea, es más que previsor o financiero, no sé cómo le llamaste, y con un poco de donista. O sea, no es fiestero, pero sí viajero. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero es cierto, es interesante. Y me gusta mucho que lo mencionas porque de verdad ese es otro de los grandes mitos ya no sé, de la nueva longevidad o no sé cómo llamarle, pero de los mitos de la gente arriba de los 50 años, sobre todo arriba de los 60, todos entran en una canasta, punto. Y entran en una canasta a lo mucho, como tú dices, separados por género y ahora, Exacto. ahora, pero no hace mucho, de repente por subgrupos, pero Sí, un par de subgrupos, no mucho más. Y es mucho más diverso, como es cuando tú ves, de hecho, lo que hiciste con la inteligencia artificial es lo que hacen en marketing. Había una teoría de marketing, ya debe de claro. tener un buen de años, que decía que se parece más, por ejemplo, una persona de ciertas características, que educación superior, habita en la Ciudad de México, bla, 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 con una de otra gran capital como Nueva York o París, que con alguien de Veracruz. Claro, En claro, términos marketing, totalmente. que tienen como si fueran arquetipos, tendría más cosas en común, probablemente ve las mismas series, bla, bla, mientras Exacto. que, entonces, ese principio ya existía, y yo siempre me pregunto, digo, pues si ahí estaba y lo han usado otras cosas, que ha tardado mucho
la gente en entender, incluso como tú dices, las personas que, en las empresas que destinan productos o servicios a este segmento, no, todavía no lo ven así, porque es cierto que vas a, como que dicen, pero, y voy a hacer el ejemplo de los niños, ¿no? Tú a los niños técnicamente no les vendes porque los que compran son los papás. Pero el Exacto. que te está jorobando que le compres algo es el niño. O sea, no puedes negar que el deseo. Y nosotros ya tenemos nuestros gustos y tampoco va a ser tan fácil, por mucho que sí escuchemos a quien sea que esté con nosotros en este proceso, hijos, amigos, sobrinos, lo que sea, pero decimos, "Ay, no, a mí no me gusta. Eso, no, ¿sabes qué? No. O te digo que sí y nunca lo uso, ¿no? Que ese es otro camino que tenemos, Uf, la resistencia pasiva, ¿no? No me sí, quiero pelear, pero siento que, y tuve una conversación con Álvaro Rattinger, que es el director de Mercado 2.0, sobre eso, pues yo le decía, ¿por qué no nos venden? O sea, sí compramos y podemos comprar, porque compran mucho. incluso si tu situación no es muy holgada, es por lo menos un poco mejor que cuando tenías que lidiar con hijos, o sea, es un Claro. poco mejor que cuando tenías esos gastos de otras etapas de la vida. Y en alguna ocasión, mucho antes de esta charla que tuvimos en el podcast, me había dicho, no, bueno, porque lo que están haciendo es crear consumidores para el futuro. Y entonces ya, cuando ya lo entrevisté, le dije, oye, y me quedé con esta idea, no estoy de acuerdo, porque al final del día si tú lo ves, el mercado de 0 a 2 años se acaba ahí y ya. Entran otros. Pues es lo mismo con, no es más grande, es más, ahora está siendo más grande y yo creo que ya aquí aprovecho para entrar a este punto, porque tú bien dijiste que pues para que un proyecto, el que tenga longevidad, hablando del tema, necesita ser sostenible. Y en este sentido, obviamente, viste esto, me gusta esto, pero puede ser buen negocio. ¿Qué es en este segmento de más de 50 años que ha sido por mucho tiempo y todavía que está cambiando, pero todavía está siendo tan, tan ignorando? ¿Qué de su tamaño, de su poder económico? ¿Qué cosas te dijeron? Yo creo que esto puede ser un buen negocio. Mira, primero los números, ¿no? O sea, como decía, los números demográficos, o sea, digamos, de personas, de población, son contundentes. Y además, déjame, como el otro día en una reunión comentaba, es, es como inevitable. O sea, el cambio, podemos hacer más por detener el cambio climático que por detener el cambio demográfico, ¿no? Entonces, es una realidad que ya llegó, que además se acelera y que, es más, no nos va a tocar, a lo mejor a ti sí, pero yo no creo que a mí, no nos va a tocar ver el fin, ¿no? Entonces, en números concretos, en el caso de México y América Latina, la población 50 años o más, de entrada ya es muy grande, ¿no? O sea, ya es Ya hoy del es un mercado tamaño, interesante. es Perú. O sea, los adultos de 50 años o más en México ya es el mismo tamaño que Perú en número de personas, probablemente bastante más rico, porque como tú decías hace ratito, pues las personas cuando llegan a esta etapa de la vida, de alguna manera ya llegaron a una cima, ¿no? A lo mejor todavía pueden subir más, pero ya acumularon riqueza, ¿no? Nuevamente, tengo que ser cuidadoso con mis argumentos porque yo sé que hay muchas personas que desafortunadamente no lo han logrado, pero en su mayoría están mejor económicamente que antes. Tienen otros retos, como tú decías, la generación Sánchez. Entonces, por un lado son muchos, por otro lado crecen. Mira, yo le cuento a la audiencia una anécdota. Cuando yo estaba haciendo este ejercicio que les contaba en 2022, 2023, estábamos usando datos del censo de 2020 de México. En ese censo, si mal no recuerdo, nos marcaban que había 27 millones de mexicanos arriba de 50 años, ¿no? El año pasado se levantó el conteo de vivienda, porque cada 5 años hay un conteo, cada 10 hay un censo. No han salido los números, pero si ustedes le preguntan a ChatGPT o se quieren hacer la matemática,
van a ver que se esperan alrededor de 35 millones. O sea, en 5 años hay 7 millones nuevos de mexicanos que cumplieron esa edad. O sea, es más de 1 millón de consumidores nuevos todos los años. Ayer, por otro lado, salió una nota en donde las escuelas primarias y preescolares perdieron 24% de matrícula. de alumnos, porque no hay niños. Mira, Bueno, nos lo dijo. en jardines de niños, hay ciudades, en Exacto. México hay una ciudad, no me acuerdo si en Tabasco, en algún lugar, en Chile eso está pasando más, o por lo menos se Claro, ha ahí ya está publicitado más. más Entonces no hay jardines, o sea, el jardín de niños está vacío y lo que están correcto. haciendo es convertirlo en casas para, Cen- de actividades Sí, para adultos mayores, centros de día. porque centros de día para adultos mayores, porque tiene sentido, quieres tener una actividad y ese es estar la vida, o sea, orgánicamente, diría, está sucediendo porque ahí está. Y me sorprende cómo muchos no o sea, como que debería de haber, incluso los jóvenes cuando están emprendiendo, a mí me encanta cuando les están estos talleres de emprendedurismo y todo esto, le digo, háblenles de este mercado porque hay un potencial para hacer Totalmente. cosas brutal, de servicios y de productos. Pero sí, Y, pero y, entonces y viste luego que es no, buen negocio. sí, vimos los números y luego cuando empezamos a entrevistar, pues no solo personas físicas, digamos, pero empecé a entrevistar empresas y te quiero compartir dos experiencias. Las dos con dos tiendas departamentales. Una me dijo, es algo que nosotros ya estamos pensando, pero no lo tenemos tan claro, ¿no? Y me puso un dato bien interesante. Me decía, nosotros hace 10, 15 años teníamos un departamento de bebés en donde teníamos entre 15 y 20 modelos de carreol. Eh, Hoy tengo 8 modelos de carriolas y cada 2 o 3 años tengo que intervenir mis tiendas para hacer los departamentos de bebés más chicos, ¿no? O sea, sí las empresas están Bien. empezándose a dar cuenta, ¿no? Y luego con otra tienda departamental me pasó lo que acabas de decir, de hecho, por eso me acordé, porque estaban 2 personas del equipo de marketing y nosotros fuimos simplemente a través de una relación, conseguí la cita y les dije, oigan, traigo esta idea, ¿qué piensan, no? Y estaba una persona más grande, una posición muy alta, de hecho, y una persona bastante más joven, en nivel medio, si lo quieres ver así. Y la persona de menos jerarquía me dice, pues está muy interesante lo que ustedes están pensando hacer. En realidad, para nosotros la prioridad son la generación Z, ¿no? Que son estos 35 o más jóvenes. Inmediatamente interviene el jefe, que era jefe además, y le dice, no, 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 no te equivoques. Le dijo, la generación Z es muy importante para nosotros porque lo que tú dijiste, por eso me acordé, porque es nuestra eterna fuente de ingresos, ¿no? Porque ellos eventualmente van a llegar. Pero el 70% del ingreso de esta tienda departamental viene de los 50 y más, porque son los que tienen capacidad de compra, son los que compran tickets más grandes, en fin. Además, digo, no me meto al mundo de que si los jóvenes compran en línea o no, en fin, hay mucha discusión al respecto, pero yo creo que sí hay empresas que empiezan a darse cuenta. Yo creo que, y lo digo abiertamente, también hay mucha ignorancia, ¿no? O sea, estos datos que yo te acabo de decir, que estoy segurísimo que para ti y para muchos que nos escuchan o ven, no son nuevos, se los llevas a muchos directores comerciales de distintas industrias y de distintos tamaños de empresas y así, y sí son nuevos. O sea, y su día a día no les ha permitido un poco, pues, salirse de eh, pues, ceguera de taller, ¿no? Pero cada vez hay más empresas. Mira, si ustedes ven, por ejemplo, y regáñame, por favor, si digo marcas, y no trabajo con No, ellos, lo digo como yo ejemplo. no tengo aquí ningún prejuicio. Dove, ¿no? Los jabones Dove, tienen una campaña ya desde hace varios años que se llama La Belleza Real, en donde salen modelos, no solo de todo tipo de razas, en fin, sino de todo tipo de edades. Hay empresas como Nestlé, que cuando nos reunimos con ellos nos decían, esto para mí tiene mucho sentido porque ellos producen, como te imaginarás, fórmulas infantiles, ¿no? Que toman los bebés muy, muy chicos. Ese mercado, como tú dijiste, se hace chico. Ahora, ¿cómo desarrollo productos? Porque sí, el adulto más grande también necesita
productos que tienen más proteína, que no dañen el riñón, que a lo mejor consideren diabetes o Incluso en algún prediabetes. momento tipo papillas, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? Ujú. Entonces ellos mismos están todo bueno, no todo y no trabajo para Nestlé, así que no tengo los detalles, pero una parte importante de su inversión en desarrollo e investigación Yo creo que tiene las que ver con grandes lo eso. están viendo, pues porque además tienen presencia en mercados donde esto ha empezado a pasar mucho antes. Europa está mucho más Claro, adelante que nosotros en eso, España, etcétera. Estados Unidos, tú hablabas de la AARP. Esta organización tiene 60 años casi, ¿no? Ya va para correcto, 60 años. Entonces, pues correcto. obviamente es una organización, de hecho ya es un influencia política. O sea, Totalmente, totalmente. es un jugador político esta organización por el peso que tiene y porque en Estados Unidos la generación baby boomer es la que tiene plata, es la que... Entonces, pues estas empresas han vivido eso y ya lo han sentido. En México siento que apenas está arrancando ese camino y hay muchos prejuicios y uno de ellos, que quiero tu punto de vista, porque además esto debe haber sido un factor en la decisión de hacer un ecosistema digital, es esta idea de que las personas mayores están alejadas de la tecnología o del mundo digital. ¿Qué les ha mostrado la experiencia real en lo que han trabajado en Soy Más? Mira, a ver, me encanta esta conversación, así que las veces que quieras que platiquemos, feliz de conectarnos o vernos en persona. Primero que déjame decirte algo, no tenemos pretexto como país. Y como país digo como gobierno, como empresas, como familias y como personas. En el COVID, y voy a usar ese ejemplo, teníamos la ventaja de que el COVID, por las razones que sea, empezó en Asia y luego se fue moviendo como hacia Occidente, ¿no? No sé si te acuerdas que 100%. llegó a la India y en la India era un problemón y no quiero entrar en discusión política, pero yo creo que no aprovechamos esa ventaja y de decir, oye, me voy a preparar en México, voy a promover el tapabocas, Ay, voy a preparar los qué hospitales, en buen fin. ejemplo estás poniendo. Lo mismito tenemos hoy con el fenómeno del que nos tiene aquí ocupados, Sí, ¿no? porque O el sea, COVID después fue España, Italia, claro, y tal hasta que cual. llegó aquí. Lo que pasa es que aquí seguíamos yendo a conciertos de música, ¿no? Este, lo mismo tenemos en el envejecimiento. O sea, tenemos grandes ejemplos en Europa, en Israel, en Estados Unidos, en Japón, se me olvidó mencionarlo, es el país quizá más longevo o Ujú. viejo, como lo queramos decir, del mundo, y en nuestra propia región. Tú decías al rato, Chile es gran ejemplo. Chile está como 8 años, digamos, en la curva demográfica delante de nosotros, y Uruguay y Argentina están muy parecidos. Entonces, tenemos al menos tres. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no nos pase lo que nos pasó en el COVID, ¿no? Ahora, de lo que la segunda parte de tu comentario, Adriana, o pregunta, ¿qué hemos aprendido de lo digital? A ver, estamos aprendiendo mucho. Yo creo que hay muchas preguntas que todavía no tenemos respuestas. Tenemos un producto digital todavía muy joven, pero lo que sí hemos visto, porque lo estamos viendo en otros productos, es que suceden varias cosas. Uno, la penetración de teléfonos inteligentes o smartphones en el demográfico es tremendamente alto, ¿no? O sea, creo que es muy rara la persona que tiene, no sé, 65, perdón, a 75, 80 años, Que que no no usa. utiliza al menos para mandar WhatsApp. O sea, por eso el chiste de las señoras que mandan violines o los señores que mandan noticias en WhatsApp, ¿no? Uno. Dos, y voy a regresar al COVID. El COVID nos ayudó mucho a todos a digitalizarnos, ¿no? Y yo digo, no se trata de hablar de mis anécdotas, pero lo viví con mi mamá, que no se atrevía a pedir el súper por internet, no se atrevía a hacer ciertas cosas, y ahora todo lo hace digital, a veces hace más cosas que yo. Y la tercera, que es como algo que está evolucionando, es que yo creo que una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial tiene muchos retos y preocupaciones. Yo todos los días tengo una preocupación nueva, pero es que nos está convirtiendo la interacción con tecnología en algo totalmente con lenguaje natural, ¿no? Entonces, hacia donde va la inteligencia artificial es que ya no necesitas configurar y picar 6 botones o seis Ujú. teclas para hacer algo con la tecnología, sino que literal le puedes escribir como le escribes a tu mamá. Le puedes decir, oye,
ayúdame a seleccionar un vuelo de México a Cancún para llevar a mi familia. Y eso lo puedes hacer tecleando, digamos, en el celular, o lo puedes hacer hablando. O sea, tú le Hablando. puedes hablar a las distintas plataformas, le puedes decir, oye, estoy pensando llevarme a mi pareja para festejar 60 años de casados a alguna playa y tengo estos problemas de movilidad y mi presupuesto es tanto. Y hoy en día ya te lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial Sí, tiene lo va a 3 hacer años. todavía, sí, claro, lo va a hacer Claro, todavía más sencillo. De hecho, y aprovecho para comentar, hemos hablado de tecnología y especialmente de inteligencia artificial, pero justo está por salir un episodio con Luis G., que es quien nos ayuda con los temas de tecnología, con el paso a paso del uso básico de inteligencia artificial, donde él muestra claro, la pantalla y enseña lo que tú dices, cómo le da la instrucción verbal y le despliega toda la información. Entonces, no se olviden de checar ese episodio si tienen dudas de cómo hacerlo. Pero tienes toda la razón, o sea, no solamente, y lo del COVID 100%, pues la manera de estar conectados, pues Zoom creció por eso. O sea, Zoom se claro, volvió el gigante totalmente. que es por eso, porque las clases, pero mucho porque las familias era la forma en la que sentían que había contacto y conexión. Entonces, obviamente, pero de nuevo, no es un tema de número de años vividos, es un tema de, hay gente, a mí lo cuento que fui a una junta con unos clientes y el cliente, la cabeza iba a llegar a la reunión, pero estaba atorado en un tema, eran cosas de fútbol, qué sé yo, y entonces el tema estaba atrasado. Entonces dijo, enlacémonos. Y estamos en las oficinas de ellos, no sé qué, y un montón de chiquillos, jovencillos, y entonces pues no lograban hacer la conexión, y no lograban hacer la conexión, y no lograban hacer la conexión. Y yo llevaba mi tablet y les dije, oigan, ¿tienen problemas si lo intento? No te quiero decir la mirada, ¿verdad? Entonces, buena, o sea, no amable, porque pues, amable, Sí. pero como diciendo, oh, sí, pues sí, ya no, había venido el de IT, pero un negocio chico, no muy sofisticado, un equipo, y entonces, pues agarré, lo conecté, todo, y entonces estaban muy asombrados y se reían mucho, ¿no? Entonces dije, bueno, es que yo soy una boomer con alma de millennial, y ustedes obviamente son unos millennials con alma de boomer, y ya nos reímos mucho. Mm. Pero hay gente a la que la tecnología la reta en cualquier generación. Y hay Sí, totalmente. gente que le encanta y se mete en cualquier generación. Entonces, yo creo que una de las cosas, hay muchas cosas que pasan que no son lindas en el mundo, y de los cambios y lo que tú quieras, pero yo creo que una de las cosas lindas es la posibilidad de tantas generaciones, la posibilidad de la convivencia intergeneracional y que este mundo ahora es menos dado a las etiquetas y muy abierto a la diversidad. Y creo que eso es el camino para lo que hablabas de los arquetipos, va en esa línea y demás. Alberto, dime, explícame qué va a encontrar quien entre a Soy Más. O sea, yo voy, y es así de sencillo, ponen Soy Más, Sí. van a encontrar una fundación, van a encontrar otras cosas, pero ponen Soy Más, si quieren pongan Soy Más México, aunque es ley, porque es para América Latina, Ujú. entiendo, y ahorita nos dices, pero ponen Soy Más, entran, ¿y qué van a encontrar? Muchas gracias, Adriana, por la pregunta para platicarles Soy Más en específico. En Soy Más lo que van a encontrar primero es una plataforma de contenido de diversos temas que buscamos, y voy a usar tu comentario anterior, le interese y le sirva, sobre todo lo segundo, le sirva a personas en esta etapa de la vida o que tiene un ser querido en esta etapa de la vida y que tienen dudas, dilemas, preguntas, preocupaciones, ¿no? Desde la semana pasada, por ejemplo, pusimos varias cosas que tienen que ver con demencia, ¿no? Que es todo un tema en muchas personas y en muchas familias, ¿no? Y cuando estuvimos entrevistando doctores nos decían, la primera señal de demencia es que tú con tu hermano le dices, oye, creo que a mi mamá se le está empezando a ir la onda, ¿no? O ya viste que la tía preguntó 3 veces, ¿cómo se llama tu novia, no? Entonces, esas son cosas para las que muy pocas personas nos preparan Mm. y lo que buscamos en la plataforma de contenido es eso, es resolver preguntas. Evidentemente, no tenemos todavía todas las respuestas, estamos aprendiendo, como decía hace rato. Por otro lado, tenemos una red de alianzas comerciales, tenemos alrededor de 59 alianzas comerciales que van desde hoteles, boletos de avión, hasta seguros médicos, laboratorios,
en donde hemos negociado descuentos que son mejores, digamos, a lo que un usuario ve llegando a una tienda o a contratar un seguro. Y entonces, pues lo que buscamos es que sean mejores precios o servicios, ¿no? También casas de retiro, en fin, no quiero aburrirlos con todo lo que tenemos. Y tenemos relativamente poco que nos empezamos a dar cuenta que hay eh, pues muchos puntos de dolor o muchos problemas que enfrentan las personas en esta etapa de la vida o cuidando a alguien y que se pueden solucionar con algún tipo de solución digital. Entonces, yo no voy a poder ser una aerolínea y proveerte el vuelo para que te vayas a esta luna de miel de los 60 años que hablamos hace rato, pero hay unas cosas que sí te puedo ayudar. Empezamos escuchando mucho a los usuarios en un punto que es el gasto en medicinas. O sea, cuando tú llegas a esta etapa de la vida o te empiezas a ayudarle a un adulto mayor a pagar sus medicamentos, los medicamentos ahora los tomas toda la vida y cada vez son más caros, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que este era una preocupación, es una preocupación, ojalá fuera era. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a concentrar un catálogo de precios de medicamentos en las farmacias? Mm, Entonces, por ejemplo, hace como 2 meses y medio, tres, primero lo lanzamos muy chiquito, en enero, diciembre, enero, diciembre el 25, enero el 26, y ahora ya lo lanzamos más abiertamente. Entonces tenemos alrededor de 400 medicinas que monitoreamos el precio en distintas cadenas de farmacias, sobre todo wow, las grandotas, casi en tiempo real. No es en tiempo real, me encantaría decir que se puede, no se puede, no todavía. Entonces tienen como una diferencia de 24 horas, pero es súper interesante. O sea, hay medicamentos que en un lugar a otro te pueden costar es 70, verdad. 80% más caro. Y cuando tú estás gastando 4,000, 5,000 pesos al mes en medicamentos, el poder ahorrarte 30%, estás hablando de 1,500, 2,000 pesos al mes, que Sí. en toda familia, no importa en qué segmento, es muy buen ahorro porque es exactamente el mismo producto. Entonces hicimos eso. Y hoy lo hacemos eh, ta- todos manualmente. Entramos a un lado, to- entramos a otro. ¿Y en cuál fue que la Así vi más es. barata? Sí. Y luego, ¿sabes qué? Cambia. Cosa que he Ujú. aprendido estos meses. O sea, a lo mejor hay cierta sustancia, cierta medicina que en X farmacia fue muy barata en diciembre y por las razones que sean, en enero ya cambió y ahora tienes otra, ¿no? Entonces, estamos en eso. Y luego lanzamos una plataforma de juegos, que también funciona muy bien. Sobre todo, tenemos 2 juegos, todavía tenemos 2 en el camino. Pero justo ayer estuve analizando el uso de esos juegos y es bien interesante porque sí ha tenido bastante buena recepción por usuarios ya más grandes, ¿no? O sea, como de 60 para arriba. Tenemos un Sudoku y luego tenemos ahí un juego de matemáticas. Entonces, eso encuentras. Pronto vamos a sacar justo una especie de chatbot que le llaman una inteligencia artificial para ayudar a los cuidados de las personas. Y estamos por lanzar una herramienta que te hace como retos semanales de bienestar, ¿no? Y déjame rapidísimo que te cuento. Algo que aprendimos este año y cacho es que la mayor parte de la narrativa de la longevidad y el envejecimiento está muy centrada en la parte física y fisiológica de las personas. Entonces no comas esto, no hagas el otro, Sí. duerme ocho Y horas, todo con báñate con no. agua fría, ¿no? Asegúrate que comes pura proteína. Pero hay un pedazo que sí siento que no está siendo lo suficientemente atendido, lo digo con toda la transparencia, que es la parte de propósito y conexión social. Ujú, O sea, 100%. y además la ciencia nos está diciendo ya que es tan o más importante esa parte que bañarte con agua fría y dormir 8 horas, ¿no? Que además con la edad dormir 8 horas ya se vuelve un lujo. Entonces, entonces queremos empezar a promover una vida más, holísticamente, con bienestar holístico, perdón, ¿no? Entonces, queremos promover que la gente conviva, que le hable a un amigo con el que no ha hablado hace 3 semanas, que le dé las gracias a una persona, que le pregunte a un colega de trabajo o a alguien con el que convive diario, oye, ¿cómo estás? O sea, esos sentimientos de satisfacción personal se vuelven hiperpoderosos
y se vuelven tan o más importantes que comer una lechuga antes de comerte la carne, ¿no? Que también está un tema. Entonces estamos construyendo eso que debería salir a mediados del mes que entra, que sería junio del 26, perdón, para los que escuchen esto en algún otro momento. Oye, y ya de hecho me contestaste, pero quiero que abundes un poquito más, porque hoy lo que escucho es que Soy Más, y lo que veo en la página, ofrece contenido, descuentos, la posibilidad de Sí. tener acceso a descuentos, contenido, información y herramientas para el bienestar. Pero, ¿hacia dónde se imaginan que puede crecer el proyecto? Por ejemplo, en la parte, ya decías un poquito de cosas que van a desarrollar, más plataformas, etcétera. En la parte de comunidad, porque hoy no hay interacción, ¿o sí? Este, No, bueno, estamos comenzando. De hecho, literalmente hace 3 semanas hicimos nuestro primer evento fuera de lo digital, ¿no? O sea, como ya en el mundo real, el mundo tercera dimensión. Hicimos un par de cosas, unos talleres, y luego hicimos unas clases de cocina, muy asociadas al Día de las Madres. Eh, la idea es hacerlo cada vez más y más, no solo 100% nosotros, sino lo que buscamos es hacerlo nuevamente, como te decía hace rato, con sus con partners. alianzas. O sea, ¿Mm? claro, con organizaciones, empresas, fundaciones sin fin de lucro. Entonces, toda esa parte de comunidad y experiencias es uno de los siguientes pasos. Evidentemente nos interesa crecer, o sea, ahorita tenemos alrededor de 45,000 usuarios y queremos seguir creciendo. Y el crecer es muy importante para nosotros, no porque sea un número mágico, no tenemos un número mágico, pero el tener más usuarios nos permite conocer más el demográfico y los distintos personas y por lo tanto entender mejor qué buscan, qué necesitan y llevárselo a las personas. Y a mí me gustaría, regresando a cómo empezó esta conversación, eh, a mí me gustaría que Soy Más, y es más, hace rato dijiste, oye, AARP tiene influencia política. Soy Más no le interesa tener influencia política, pero sí nos interesa poder comunicar el estado que guarda este demográfico, ¿no? O sea, nuestra apuesta es que los datos que tenemos ahí nos van a permitir decir más adelante, en unos años más adelante, oigan, estos son los retos que enfrenta esta población que está creciendo. O sea, y digo, hay algunas hipótesis, ¿no? Hay un problema claro de soledad, y de sentimiento de soledad, que es tan importante como la soledad en sí. Hay un tema de el sistema laboral, le cuesta mucho trabajo todavía incorporarlos. Sí, Hay un desconocimiento. El otro día, por una cuestión social en Semana Santa, eh, tuve la oportunidad de platicar con la directora de recursos humanos de una farmacéutica francesa y nos decía, la preocupación número uno que tenemos en Francia es que la gente no se me retire en donde dice la ley, ¿no? O sea, que en Francia es 60 ujú. años. En Francia, a los 60 años te puedes retirar. Me dice, parte importante del trabajo de la farma es que no, es que trabajen más, porque no hay gente joven. Eso es lo que va a pasar, es lo que está pasando. Claro, entonces, pero sabemos que va a pasar, pero no sé si las empresas se están dando cuenta y están conscientes de que van a pasar. Yo Yo creo que creo no. que empiezan a darse cuenta, y en esto que dijiste tú de no ser influencia política, pero lo que te estoy escuchando es, pero sí proveer la información que permita tomar mejores decisiones, ¿no? A quienes Claro, tengan claro. que tomarlas. Y eso creo que es valiosísimo. Uno, dos, para que entiendan, porque lo que está pasando yo creo que ya lo empiezan a ver, pero no le entienden por dónde. O sea, es un poco como esto de hicimos trabajo remoto, luego nos fuimos a híbrido y ahora están regresando 100% a presencial y hay quien no quiere, o sea, o sea, como que no sentimos que, y entiendo los retos del trabajo remoto, pero tenemos que buscar nuevas fórmulas, pues. Y lo pongo como ejemplo porque esto es lo que pasa en la laboral. Es completamente comprensible, a lo mejor me estoy proyectando yo, ¿verdad? Pero que después de X décadas de trabajar de cierta manera, tú digas, yo no me quiero desconectar, pero no quiero seguir al mismo ritmo porque tengo otras Claro, prioridades. En claro. efecto, se vuelve una prioridad cuidar tu salud, se vuelve otras cosas empiezan a tomar más peso porque en esta etapa de la vida reorganizas tus prioridades o se reorganizan, no sé. Este,
y las empresas no están entendiendo y siendo creativas en decir, oye, bueno, ¿cómo hacemos para tener otros modelos de incorporación de la fuerza laboral? Tú estuviste, te vi en un panel Congreso. en el Congreso de Silver Economy, que me pareció muy, muy padre evento, y era la constante, esto que tú dijiste de solo por detrás del cambio climático, o sea, lo planteaste muy bien, pero es un reto para las sociedades, para las economías, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido lo que ustedes se plantean como propósito de, además de los directos, de tener información que ayude a tomar mejores decisiones a Claro. quienes tengan que tomarlas, es de enorme, enorme valor. Déjame preguntarte para finalizar, este, en lo personal, después de construir este proyecto y estar todavía en el proceso de construcción, y pues me imagino que por tanto convivir con tantas personas en esta etapa de vida, ¿algo cambió? ¿Ha cambiado algo en tu propia visión sobre la longevidad y el envejecimiento? Sí, a ver, algunas, como no sé si llamarle teorías o hipótesis o pensamientos, se me han ido confirmando y otras cosas nuevas, ¿no? O sea, algo que al estar, como dices tú, pues entendiendo a estas personas, a estos usuarios, viendo qué hacen, tanto en la plataforma, los usuarios directos, Soy Más, como platicando con muchas personas y personas además que atienden estas personas. Yo creo que esta parte que hablaba hace ratito, como de no todo es la parte fisiológica del cuerpo, es muy importante. O sea, el tenerte, el sentirte útil, el sentirte querido, el sentirte relevante, el sentirte escuchado, es súper poderoso, súper, súper poderoso. Y lo digo nuevamente a nivel individual. O sea, si alguien que nos está escuchando o viendo cuida o tiene cerca y además quiere, porque yo creo que no hay nadie que no quiera una persona, la verdad, o sea, o muy pocos y qué mala suerte tienen. eh, el escuchar a una persona, el tomarla en cuenta, es súper poderoso para todos, para la persona en particular, pero para todos, para la familia, para la sociedad. Entonces, eso sí es para mí súper clave, ¿no? Dos, sí estoy impactado y coincido contigo, creo, en que a pesar de los números, porque los números además los vemos, ¿no? Sí, todavía hay mucho desconocimiento, prejuicio. Sí, hay una parte como de prejuicio, ¿eh? O sea, sí hay una Mm, parte de veo los muy grande. números, pero no me los creo, no creo que realmente esté ahí nada. Yo creo que eso también ha sido como muy ilustrativo, ¿no? O sea, darte cuenta de decir, oye, a pesar de que ves los números y eso, pues no estás en tus prioridades, pues estás frito, ¿no? Entonces eso ha sido sin duda también. Y luego la otra es, y eso es como más reciente, hace rato te decía, yo tengo muchas preocupaciones de la inteligencia artificial. Yo estoy convencido, mientras más me meto en ese mundo, porque tampoco me considero ni Soy Más es una plataforma de inteligencia artificial como tal, ¿no? Usa la inteligencia artificial. Que la experiencia va a empezar a tomar o sea, siempre ha sido muy importante la experiencia. O sea, yo no me quisiera tener una cirugía de corazón con un doctor de 34 años, me sentiría más cómodo con alguien de 60, ¿no? Es porque quiero que haya operado muchos corazones antes que el mío. Yo creo Gracias. que eso se va a volver cada vez más valioso en el mercado laboral. Eso abre un sinfín de retos sociales. O sea, yo tengo Sí, hijos que me preocupa porque no sé en qué van a agarrar experiencia. Pero entonces tenemos que encontrar la manera de que las personas con más experiencia se mantengan activas, se sientan tomadas en cuenta por el bien de todos y además que se vuelvan mentores de gente más joven. Ahí también, por cierto, yo creo que hay oportunidades hasta de negocio, en donde nosotros no estamos cien metidos, por pero yo creo ciento. que encontrar una plataforma que conecte experiencia con energía joven en un contexto en donde la inteligencia artificial ya hace muchas cosas que muchos jóvenes hacían, yo creo que es bien poderoso Podría ser y no lo poderoso. estamos haciendo. Por cierto, no hay una política de Estado sobre esta población. O sea, no hay infraestructura pensada para ellos. En fin,
No me hagas hablar. Pero bueno, feliz de Pero platicar dijiste, cuando gusten. es interesante lo que dijiste y yo dije gracias cuando hiciste la referencia al doctor, porque tengo un conflicto, me pasa exactamente lo que tú dices y me entra esa duda porque digo, eso suena edadista, no quiero ser edadista. Entonces, Tienes razón. entonces dije, ok. ¿Cómo hago esto? Bueno, voy a ver las credenciales, porque hay ocasiones que una persona joven trae y no trae cosas, o sea, como lo Sí, último sin en duda. ciertas cosas de medicina, etcétera, etcétera, y una persona mayor tiene toda la experiencia del mundo, entonces vamos a ver caso por caso, pero es verdad, porque yo me descubrí teniendo ese prejuicio, ¿sabes? Y dije, bueno, pues sí es una argumentación válida para mí, pero asegúrate que no es por prejuicio, sino es porque sientes que en lo que tú quieres tiene más experiencia. Y me hablaste, esta pregunta me la contestaste desde la perspectiva de tu trabajo y tu proyecto y de Soy Más. Pero, y ahora sí, por último, desde tu perspectiva personal, ¿cambió tu visión sobre la longevidad, tu longevidad y tu envejecimiento? Ah, totalmente, totalmente. Y mira, a mí empezó a cambiar desde que empecé a pensar en el proyecto, ¿eh? No, no, o sea, y por eso les contaba hace rato de esta idea de no arrepentirte. O sea, yo sí quiero llegar a viejo. No me encanta usar esas frases, pero en esta ocasión Sí. la voy a usar. Me quiero llegar a viejo diciendo, estoy plenamente satisfecho porque traté de construir algo que impacta la vida de muchas personas. Ojalá lleguemos eventualmente a millones. Y entonces estoy en la parte profesional de mi vida, estoy en esa parte, y en la parte personal, pues también, ¿no? O sea, quiero construir relaciones sociales padres, de las que no me quede con ganas de, oye, ¿por qué no le hablé a X amigo? ¿Por qué no intenté hacer esto con mi familia? ¿Por qué no conviví más con mis hijos o con mi mamá? Esa parte como de tener esa visión de largo plazo, creo que cada día es más importante para mí. Y además, en esa parte soy como evangelizador, o sea, todo el mundo que yo tengo ahorita 49 años, estoy a punto de cumplir 50. Tengo muchos amigos que están un poco más arriba, un poquito más abajo, y muchos de ellos empiezan a pasar por estas preguntas que yo tuve hace unos años, y yo lo que les digo es, piensa tu proceso de envejecimiento. Y luego hay otra parte, Adriana, nada más rápido, a lo mejor más aburrida, pero no menos importante, como de, pues tienes los ahorros, estás cuidando tu salud física, porque hablaba del otro, pero también la física sí importa. Tienes la parte, a lo mejor lo deberían incluir en la parte financiera, pero oye, un seguro que te va a cubrir cuando necesites y que no se va a volver impagable. Toda esa parte también, pues que es más táctica, pero es bien poderosa. Y el propósito, por eso ahorita tengo un propósito muy claro que es ayudar a los demás a través, en este caso, de Soy Más. Ojalá Soy Más termine de madurar y sea un éxito. Siempre hay retos y siempre hay cosas que no sabemos y no sabemos que no sabemos. Entonces, ese es un poco lo que me despierta en las Qué padre, mañanas y a veces no me deja dormir. ya sé. Alberto, no sabes cuánto te agradezco que nos No, acompañaras hombre, feliz. y que nos hayas ayudado a entender mejor no solo qué es Soy Más, ay, por cierto, ¿cuánto cuesta la membresía? Sí, mira, nosotros tenemos una membresía que vale 480 pesos al año o 40 pesos al mes, ¿no? O sea, como ustedes lo quieren pagar. Y eso cuesta, en términos, si lo quieren analizar de una forma tremendamente racional, con un par de boletos de cine que compren a través de nosotros, se pagó la membresía, ¿no? Sí, porque Entonces, tienen descuentos como racionalmente, de 40% en boletos del cine, ¿no? sí. Y Ujú. no, y a ver, o sea, por ejemplo, recientemente lanzamos una promoción con Aztlán, porque nos enteramos que muchos de Mm. sus clientes son personas en el demográfico. Y entonces Aztlán, que es este centro de diversiones de la Ciudad de México, tenemos una alianza en donde la mitad de precio. Entonces, con un boleto de Aztlán ya Ya, pagaste el año. la Y además membresía. nadie va a Aztlán solo, ¿no? O sea, bueno, Sí. seguramente hay unos que sí, pero la mayoría no. Entonces les decía, racionalmente tiene mucho sentido. Entonces eso. Y Pero luego entonces tenemos el descuento es promociones para un boleto o yo si voy con alguien es para los dos para boletos todos los que vayan. Y de hecho, conmigo. se Si me lo olvidó compro ahí. decirte, Ah, sí, o sea, la página es www.soymas.la, y ahorita, para cualquiera que quiera escucharnos, si cuando compran la membresía le ponen en plata en el código de descuento, tiene el 50% de descuento, ¿no? Entonces, 240 pesos. Entonces como ya, en plata, ¿qué es eso?
El código de descuento se llama Ah, En en Plata plata. para tus Ok, ok, ok. usuarios, sí, Ya. y pueden acceder ahí a la mitad de precio. Ah, mira, no, bueno, ya sale con Sí, ya menos que una ida al cine. Bueno, pues ahora sí, entonces te digo, me interrumpí mi agradecimiento a ti por no, tu no, tiempo, te decía, ayudarnos a entender mejor, pues, qué es la plataforma, el ecosistema, Soy Más, hacia dónde va. Es muy joven, yo creo que tiene un enorme potencial. De hecho, te digo que lo pensé hace 15 años, entonces estoy absolutamente convencida que les va a ir muy bien. gracias. Pero también que nos ayudaras también a comprender o tener más información sobre el enorme cambio demográfico, económico y cultural que estamos viviendo alrededor de la longevidad. Correcto. Muchas, muchas gracias. Feliz y pues cuando gusten volvemos a platicar y aprenderé muchas cosas en este inter. Muchas gracias a todos. Si algo queda claro después de esta conversación es que las personas mayores ya no son un nicho pequeño ni un grupo pasivo. Son millones de personas activas, conectadas, con intereses diversos y con un peso cada vez mayor en la sociedad y en la economía. Y quizá uno de los grandes retos hacia adelante será justamente dejar atrás muchos de los estereotipos con los que durante años se ha visto esta etapa de la vida. No olviden, por favor, compartir el episodio si creen que a alguien le puede servir. Y yo creo que sí, porque ya vieron que pueden hasta tener un descuento a la hora de la membresía y es realmente barata. Y ojalá nos favorezcan con una suscripción y un me gusta para ayudarnos a seguir creciendo esta conversación sobre la nueva longevidad. Yo soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata. Hasta la próxima.